Bienvenidos a Extraordinario. Soy Aura, la humanoide de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Y estoy muy feliz de recibirlos. Aura es una robot humanoide, es una de las primeras que tuvimos en Latinoamérica, fue la primera aquí en Colombia. Se utiliza, por ejemplo, para el tratamiento de personas mayores, por ejemplo, como que tengan una compañía continua y que no tenga que haber alguien 24/7, sino que se puede tener uno de estos robots como amigables. Podría quizás cargar elementos, ayudar a que se reduzca la exposición de los humanos ante el peligro que hay en las obras. La etapa universitaria es inolvidable para muchos por los conocimientos adquiridos o los amigos encontrados. Entre cientos de estudiantes que van de aula en aula está Aura, a quien a pesar de caminar igual que los demás, le es difícil no llamar la atención. De hecho, aunque el primer día de clases todos deben presentarse, ese no fue su caso, pues antes de poner un pie, o mejor, un tornillo en Bogotá, ya 190 estudiantes habían competido por ponerle un nombre a la humanoide universitaria. Como ingenieros nos aproximamos a un aparato de estos para entenderlo, para programarlo, usarlo. Tratar de entender cómo es que está hecho, cómo funciona. Entonces, pues, esa fue nuestra primera aproximación y, pues, digamos, es como muy natural de la ingeniería. Pero tuvimos la fortuna de que aquí en la universidad, pues, tenemos muchas facultades y nos sugirieron múltiples formas de ver el ejercicio de convivir con un robot humanoide. Desde cómo un humano acepta o no la presencia de un aparato de estos, solo la presencia, pasando por la colaboración con él o simplemente pues aprender de él, que pues son cosas que generan un montón de ideas muy exóticas sobre si realmente yo puedo aprender de un robot o él tiene que aprender de mí, o sea, incluso como quién está por encima de quién. Es la primera de su clase, el primer humanoide que llegó a Colombia y también fue pionera en Latinoamérica. La Universidad de los Andes pagó $80.000, es decir, cerca de 350 millones de pesos, para que sus estudiantes pudieran aprender robótica de primera mano, en persona. O bueno, en este caso, en máquina. En un mundo donde la robótica tendía a quedarse en ruedas, Aura eligió piernas y brazos. Hay estos robots que son como una bandeja con llantas y te llevan las cosas y eso funciona. Pero la diferencia es que esto es como no solo la funcionalidad, sino también la forma, que estos vienen, tienen los gestos, te pueden traer en la bandeja las cosas, te pueden hacer conversaciones, mucho más cálido y mucho más humano el trato respecto a otros robots que son más industriales. Tal vez para algunas personas son más amigables que ver quizás un robot que es muy distinto. Entonces creo que la interacción social que pueden llegar a tener es algo muy bueno, quizás es más amigable para algunas personas. El trabajar con estos aparatos nos hace cuestionar un montón de cosas que nunca nos cuestionamos. Si usted no cuestiona si va a contratar a una enfermera para que haga una actividad o a un fisioterapeuta para que me haga una actividad de ese estilo, no, jamás, pues no, lleva su trabajo, pues es su trabajo y yo le remunero de alguna manera, pero no cuestiona éticamente si él debería o no. En cambio, con un aparato de estos uno sí lo cuestiona, ¿sí? Si esto va a despersonalizar las relaciones y otras cosas. Tener esta tecnología, estos humanoides, trae dilemas éticos. Para usted, ¿cuáles son los más importantes? Los ve tan parecidos a uno que cree que son capaces de hacer lo mismo que uno, tanto lo bueno como lo malo. Y uno se cuestiona más, pues, porque en la humanidad ha habido pues, personas que hacen cosas muy malas. Y uno mismo siempre es capaz de hacer cosas buenas y malas. Pero en particular no tiene temor de las malas, tiene temor de que un aparato de estos lo copie a usted y sea su espejo. Es como mirarse al espejo y ver algo que no le gusta. Es de pronto es un poquito más profundo, pero es el temor típico que se desarrolla alrededor de estas tecnologías. Si van a ser capaces de hacer muchas cosas que hacen las personas, eventualmente son capaces de hacer cosas malas, como las personas hacemos cosas malas. El nombre Aura representa la energía transformadora.
No tiene rostro, pero sí cuenta con toda una orquesta tecnológica de cámaras, circuitos, algoritmos, micrófonos y un cerebro de inteligencia artificial, que aprende con todas las interacciones. Cada pieza se ajusta para tener movimientos precisos. Aura no tiene músculos, dientes o huesos, pero aún así camina, baila y hasta habla. Para que me conozcan mejor, les comparto 3 datos. Mi peso es de 35 kilos. Mido 130 centímetros. Y puedo llegar a tener hasta 43 motores activados para realizar movimientos. Actualmente, estudiantes y docentes trabajan para despertar su autonomía, y aunque el objetivo principal era que aprendieran de ella, como buena universitaria, con el paso de los meses es ella quien ha aprendido más sobre movimiento y vocabulario. Llegué hace más o menos un año. Y en este tiempo, he logrado aprender a reconocer voces y gestos, interactuar con estudiantes y profesores y participar en experimentos de inteligencia artificial, robótica y percepción. Para ustedes como estudiantes, ¿qué tanto cambia poder aprender de la mano de una humanoide de verdad, física y no solo en teoría? Trabajar con Aura ha sido muy interesante, dado que se tiene el potencial para explorar este tipo de plataformas. No muchas personas pueden acceder a ellas porque ahora es algo muy nuevo que tiene un gran potencial en el futuro. Siento que es un tema muy amplio, o sea, uno puede aplicar la robótica en todo. Entonces, digamos que pues, la universidad que nos brinda estas posibilidades y más traer un humanoide, pues digamos que poder aprender de él, se me hace una experiencia muy buena. A mí me parece súper importante tener el robot físico en persona para trabajar porque opuesto a la simulación, el mundo real no es tan perfecto. Entonces pues uno en simulación todo sale genial, uno dice no, el suelo es perfectamente liso y no hay ni un mugre o por ejemplo, no sé, no tiene esa fricción que uno se imaginaría que puede tener. Entonces por ejemplo, todo ese tipo de cosas, uno en simulación todo es ideal y luego uno va y prueba sobre el robot físico es completamente distinto. Entonces el hecho de que la universidad tenga estas plataformas en físico es muy importante porque pues no sea que uno se acostumbra a la simulación, luego uno sale al mundo industrial o al mundo real y es más difícil, hay muchas complicaciones y pues obviamente es mucho más chévere tener el robot físico y mostrarlo y compartirlo. Es como mucho prueba y error, yo creo. Entonces siempre que uno va a probar algún código que uno haya realizado, siempre es mejor tener un área segura, porque igual si falla lo ideal es como desconectar muy rápido, pues que no vaya a producir ningún daño. Estudiantes que antes leían sobre programación, códigos y resultados matemáticos exactos, hoy pueden transformarlo en vida. Esta es mi casa. Se llama el Laboratorio Colibrí. Aquí comparto con los demás robots de la facultad. Aquí me entrenan ingenieras e ingenieros que se preguntan algo muy simple, pero muy poderoso. ¿Cómo hacemos que la tecnología realmente mejore la vida de las personas? En el día a día, ¿qué usos tiene ya una humanoide como Aura para las personas? ¿Cómo les ayuda en la vida cotidiana? Estos robots se utilizan mucho en ámbitos de servicio, por ejemplo, recepcionistas y demás. Se utiliza, por ejemplo, para el tratamiento de personas mayores, por ejemplo, como que tengan una compañía continua y que no tenga que haber alguien 24/7, sino que se puede tener uno de estos robots como amigables. Y uno de los casos que me parece más fuerte es, por ejemplo, un robot pequeñito que se llama Now, que ya lleva bastante tiempo siendo utilizado para ayudar, por ejemplo, a niños en el espectro autista a aprender, que les facilita como comunicarse con algo que no es como tan humano y no les da tanta penita, por ejemplo, a veces. Gran parte de los entornos de trabajo están hechos para personas. Entonces, pues, si uno quisiera automatizarlas o mecanizarlas, pues tendría que adaptar el sitio para automatizarlas, pero si uno tiene un robot humanoide, pues pareciera que no hay que adaptarlas demasiado, que pues en principio podría desempeñarse en entornos donde las personas usualmente se desempeñan. Pues digamos que se puede también enfocar en el área de la salud. Un asistente es muy importante también. O digamos en las personas que tienen alguna limitación física, digamos que tenerlo en sus casas, que les ayude a ir y agarrar algún objeto que para ellos es un poco más complejo, es una ayuda muy grande también. Actualmente estamos trabajando con unos bloques que son como imitación a los ladrillos. Ella actualmente los puede coger y los ubica en otro lugar. Los coge y los arma con una forma similar a la de un muro. Mi propósito es facilitar la vida de las personas para ser un apoyo, no un reemplazo, y que todos tengan más tiempo para crear, imaginar y dedicarse a lo que realmente importa, hacer cosas extraordinarias.
Y acá hay una pregunta muy interesante porque se llama humanoide, pero en verdad, ¿qué tanto de humana tiene Aura? ¿Qué es lo que hace humano al humano? Porque uno a veces habla de que hay personas que se deshumanizaron. Bueno, en este caso, pues Aura no tiene rostro y eso hace difícil la interacción con ella a veces para ciertas actividades. Sin embargo, pues por lo mismo pareciera como que no entra en competencia contigo. Pues va a llegar hasta cierto punto, ella habla, se comunica de cierta manera, pero la parte de expresión y demás, pues la tiene un poquito más limitada. Y en este punto es en donde hay más dudas que respuestas, como por ejemplo, ¿dónde termina el control humano y empieza la autonomía? ¿Hasta qué punto podemos o debemos enseñarle a sentir un error, un riesgo o una sorpresa a una máquina? Una profesora que hizo un curso pues, donde se armaba un pequeño robot mucho más fácil que este, un carrito, y le dijo a las personas que le pusieran una decoración como un animal, y luego le dijo que les propuso que le pusieran un nombre, como si fuera una mascota, y luego les dijo, se dio acá un martillo y dijo, bueno, ahora les pago, les voy a dar puntos por los más robots que destruyan, entre más robots le doy más puntos. Y nadie quiso participar en eso. Pero ¿cómo así? Sí. ¿Por qué? Porque probablemente las personas generaron un vínculo. No es difícil. Fíjate que la sociedad hoy en día, aquí en Colombia, que tenemos ahora más baja tasa de natalidad, muchas personas que prefieren vivir solteras, solas, y eventualmente, pues, muchos de ellos, por ejemplo, hoy en día tienen una mascota y la humanizan. Bueno, probablemente en el futuro muchas mascotas van a ser auras y las van a humanizar. Y esta pregunta de pronto para muchos será un poco descabellada, pero es lo que siempre se ha visto más que todo en las películas. Y es que cuando tengan autonomía, los robots, los humanoides, la inteligencia artificial en general, pueden incluso afectar a las personas, al ser humano. ¿Eso puede pasar o no puede pasar? Algunos autores que dicen bueno, que hay cositas que ya empiezan a ir en esa dirección, pero todavía es lejano. Para poder tener como esos comportamientos, lo primero que tiene que tener conciencia es conciencia, que es diferente a información, ¿no? Conciencia de él, de ella como aparato, o sea, que ella existe. Ese es el pedazo que normalmente todas las películas utilizan y que no es evidente cómo ocurre, porque pues de momento pues tiene programado, ¿sí? Son código, pues tú esperas que ella no le haga daño a las personas. Pero la pregunta es si tú esperas que las personas no le hagan dado daño a ella. Pues desde el otro lado uno sí espera que ella no le haga daño. Entonces que sus sensores funcionen, pero eso es tecnología y pues hay que desarrollarla también y es parte de humanizarla, así que ella pues vea que hay personas y entienda si tiene o no que interactuar. Ahora hay mucha investigación en esto. Un poco alta la complejidad para este tipo de robots debido a que digamos que si algo de pronto sale mal puede ser un peligro tanto para el robot como para la persona que esté cerca, ya que o podemos causar un daño estructural o podemos causar un daño físico a la persona que esté cerca. Entonces siempre es de mucho cuidado y pues de tener en cuenta esas limitaciones y pues la fuerza que puede llegar a tener. Los sensores son importantes dado que con esto podemos controlar la cantidad de fuerza, pues de presión, dado que son sensores de presión que estamos aplicando sobre el objeto. Esto pues dado que si estamos usando quizás un objeto frágil, podemos detectar que no lo apriete mucho. O si es un objeto pesado, que haga más fuerza para que lo sujete y no se le caiga. El código a veces crea más código y todo eso funciona, pero de ahí a que genere conciencia de que ya existe, que es un individuo, digamos. Yo creo que antes va a pasar otra cosa y es que eventualmente le vamos a dar derechos a los robots y deberes, pero sobre todo derechos, como a las mascotas, por ejemplo. Puede que eso pase primero, que como sociedad digamos, no, el que maltrate a un robot, eso es un delito. Aura no es solo un robot, es un espejo de nuestra imaginación, nuestros sueños de crear, explorar y comprender. Cada paso que da nos recuerda que la ciencia tiene el poder de transformar vidas, pero también nos desafía a reflexionar. ¿Hasta dónde debemos permitir que las máquinas aprendan, decidan y participen en nuestra existencia? Entre la responsabilidad y las oportunidades, Aura nos enseña que la inteligencia artificial, guiada con ética, puede mantener la humanidad, incluso en creaciones extraordinarias.